Hola amigos, bienvenidos a otro video de Espiral Ciencias. Continuando con el curso de Ley de Coulomb y campo eléctrico, en este video explicaré un ejercicio de distribución de carga continua. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente: considere un cilindro hueco con una pared delgada uniformemente cargada con una carga total Q, radio A y una altura H. Determine el campo eléctrico en un punto P a una distancia D del lado derecho del cilindro, como se muestra en la figura. Acá tenemos un ejercicio en donde me piden calcular el campo eléctrico total que genera este cilindro en este punto P. Me dan las dimensiones del cilindro y me indican que el cilindro tiene una carga distribuida en toda su superficie. Para resolver un ejercicio de este tipo hay que identificar de qué tipo de ejercicio se trata. Es un ejercicio de distribución de carga continua, ya que se estudia un cuerpo cargado y no una carga puntual. Si desean conocer con detalle qué es una distribución de carga continua, les recomiendo que vean este vídeo de qué es una distribución de carga continua. Por acá arriba estaré dejando el link que los llevará a ese vídeo y allí podrán aprender con detalle qué es este tipo de distribución. Comprendido que se trata de un ejercicio de distribución de carga continua, procedo a efectuar todos los pasos para resolver ejercicios de este tipo. Recordemos que en este tipo de ejercicios primero se estudia el campo eléctrico DE que genera un pequeño elemento de carga de Q. Es decir, en este tipo de ejercicios, si se quiere calcular el campo eléctrico en un punto que genera toda esa distribución, primero hay que comprender cómo es el campo eléctrico que genera un pequeño elemento de esa distribución. ¿Y cuál será ese pequeño elemento? El cuerpo cargado es un cilindro hueco. Podemos analizarlo como la unión de muchos cilindros, los cuales son muy pequeños, tomando uno de ellos como el elemento de carga de Q que se estudiará. Es decir, el elemento que vamos a estudiar sería un cilindro muy pequeño que forma parte de todo este cilindro, y como el cilindro es muy pequeño, tendría como carga de Q, es decir, un diferencial de carga, y tendría como largo una pequeña longitud, un diferencial de longitud que llamaré dx. ¿Y cómo se calcularía el campo eléctrico que genera este elemento? Ya que inicialmente lo que se va a estudiar es el campo eléctrico que genera ese elemento. Se utilizaría esta expresión. Con esta expresión se puede calcular el campo eléctrico que genera este elemento en este punto P. Esta sería la expresión que se obtiene a partir de la expresión para calcular el campo eléctrico generado por una carga fuente. Pero en este caso, como estamos trabajando con un diferencial de carga, entonces acá se colocaría dQ y el campo eléctrico que genera ese diferencial de carga sería un diferencial de campo. Ya comprendido esto, entonces analizamos cómo sería el campo eléctrico que genera todo este elemento en este punto P. ¿Y cómo será el campo eléctrico que genera este pequeño elemento en el punto P? Importante comprender que este elemento está conformado por muchos elementos pequeños, y esos elementos pequeños en este punto P van a generar un diferencial de campo eléctrico. Cualquier punto que yo tome ese pequeño cilindro va a generar un diferencial de campo eléctrico en este punto P. Si esos elementos que se toman están uno al frente del otro, ocurrirá lo siguiente: como tienen la misma distancia con respecto al punto P y como tendrán la misma carga, ellos van a generar intensidades de campo eléctrico en el eje Y que tendrán la misma magnitud pero sentido opuesto. Es decir, esta sería la componente correspondiente a este campo eléctrico y esta sería la componente correspondiente a este campo eléctrico. Como tienen igual magnitud estas componentes pero sentidos opuestos, se anulan y únicamente sobreviven las componentes en X, ya que cada uno de estos campos generados por estos pequeños elementos, cada uno de estos campos tienen inclinación y por lo tanto tendrán componente en X y en Y. Y según este análisis se aprecia que únicamente sobrevive la componente en X. ¿Y cómo se calcularía la componente en X de este campo? Si aplicáramos trigonometría, tomando en cuenta que θ es el ángulo que forma este campo eléctrico con respecto al eje X, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que este diferencial de campo en X sería igual a la magnitud del diferencial de campo por el coseno de θ, en donde el coseno de θ es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Quién es el cateto adyacente? En este triángulo que tenemos acá, el cateto adyacente sería X y la hipotenusa sería la raíz de los catetos al cuadrado, que en este caso un cateto sería A y el otro cateto sería X. Entonces sería la raíz de X al cuadrado más al cuadrado, como
observamos aquí. Luego, sustituyendo el coseno de θ, acá en la igualdad de la componente tendríamos lo siguiente, y luego al sustituir en donde está el campo eléctrico, ese diferencial de campo eléctrico, sustituyo su equivalencia, tendríamos lo siguiente, pero hay que comprender en esta igualdad a que es igual R. R es la distancia que hay de ese pequeño elemento que me está generando este diferencial de campo eléctrico con respecto al punto P. Y si observamos la figura, esa distancia sería la raíz de x al cuadrado más al cuadrado. Si se sustituye en esta igualdad, este cuadrado eliminaría esa raíz y quedaría lo siguiente. Luego esto se sustituye acá en esta igualdad y tendríamos lo siguiente. Luego al simplificar en esta última igualdad tendríamos esta igualdad, la cual vamos a integrar y de esa manera obtendríamos el campo total generado en este punto P. Pero antes de integrar hay que hacer la siguiente sustitución. Antes de integrar este diferencial de carga hay que colocarlo en función de la densidad de carga superficial que tiene este cilindro. ¿Y a qué es igual la densidad de carga superficial? La densidad de carga superficial es igual a diferencial de carga entre diferencial de área. Si tienen dudas de lo que es la densidad de carga, ya que son tres tipos de densidades, en este caso estamos hablando de una densidad de carga superficial, les recomiendo que vean este vídeo de qué es una distribución de carga continua. Luego de esta igualdad despejo el diferencial de carga y me quedaría lo siguiente. Diferencial de carga es igual a densidad de carga por diferencial de área, ya que sería igual el diferencial de área. Ese diferencial de área sería el área de este pequeño cilindro, ya que sería igual el área de ese pequeño cilindro. Sería igual a 2 por pi por r por el largo de ese pequeño cilindro que es dx. Luego sustituyo este diferencial de área acá en donde está esta igualdad de dq y al sustituirlo acá en esta expresión tendría lo siguiente, en donde el radio, que acá lo coloqué con R mayúscula, para colocarlo de forma general, ahí se colocaría sería A, que es el radio de este cilindro y también es el radio de este pequeño cilindro. Ahora, para calcular el campo eléctrico total que me genera todo este cilindro en este punto P, tendría que integrar esta igualdad. Y al hacerlo, tendría lo siguiente. Para poder desarrollar esta integral que tengo del lado derecho, debo fijar los límites de integración de x. Para fijar esos límites de integración, yo debo fijar un sistema de referencia en el punto en donde yo voy a calcular el campo eléctrico, que en este caso sería en el punto P. Esto siempre se hace en ejercicios de este tipo o en el caso de que se calcule el campo eléctrico generado por una carga puntual. Siempre se coloca un sistema de referencia en el punto en donde se va a calcular el campo eléctrico. Por facilidad, para mejor comprensión, en este ejercicio se coloca un sistema de referencia de tal manera que el eje X positivo apunte hacia la izquierda, ya que si se coloca hacia la derecha también sería válido, pero generará un poco de complicación el hecho de que estos límites se colocarán luego en la integral con signo negativo y eso va a complicar un poco el ejercicio. Por tal motivo es mucho más sencillo colocar un sistema de referencia de este tipo. Al fijar un sistema de referencia de este tipo, entonces hacia la izquierda se estarían aumentando los valores de x. Quiere decir entonces que esos límites de integración irían desde d, que sería la distancia de todos los puntos que hay en esta cara derecha del cilindro, hasta h más d, que h más d serían la posición de todos los puntos que estarían en la cara izquierda de ese cilindro, a pesar de que este cilindro no tiene tapas. Esto que estoy mencionando es únicamente para ubicarnos en este espacio. Y esto sería las integrales que hay que resolver. Luego, simplificando, saco las constantes de la integral que están multiplicando y esta sería la integral que se va a resolver. Importante, antes de continuar, no olvides suscribirte, darle me gusta al vídeo, seguirme por Facebook e Instagram y activar la campanita para recibir mis notificaciones. Continúo. Para resolver esta integral tendríamos que aplicar el método de cambio de variable. El cambio de variable que se hará será el siguiente. Voy a decir que esto que está dentro del paréntesis en el denominador al cuadrado más x al cuadrado es igual a la variable t. Y luego de establecida la sustitución en este método de integración se debe derivar. Voy a derivar cada término que está en la igualdad y al hacerlo tendría lo siguiente. Aquí en este caso cuando se deriva el al cuadrado por ser una constante, la derivada de esa constante es nula. Y luego aquí la derivada de x al cuadrado sería 2x. Y en este método, luego que se deriva, esa variable se multiplica por el diferencial correspondiente a esa variable, que sería el diferencial de x. Y esto será igual
a la derivada de t, que es 1, y se multiplica por el diferencial de la variable correspondiente, que sería t. Luego, simplificando, tendríamos que 2x por dx es igual a dt. Luego, x de x despejo este término para sustituirlo acá en la integral, y x por dx es igual a dt sobre 2. Luego sustituyo esta expresión y sustituyo el cambio de variable que hice en la integral, y al hacerlo tendría lo siguiente. Tendría que ex es igual a esta expresión que tenemos acá. Luego este 2 pasa dividiendo. Luego acá, al simplificar, me queda esta expresión. Luego este t a las 3 medios lo subo arriba al numerador con signo negativo. Importante que aquí coloqué e en vez de colocar ex, ya que en conclusión este será el campo eléctrico total que se va a calcular en ese punto P. Por eso no hace falta ya colocar ex. Sencillamente con colocar e, ya que al desarrollar la integral se calcula el campo eléctrico total en ese punto P, y al colocar e ya se sobreentiende que es el campo eléctrico total lo que estamos calculando. Luego la solución de esta integral sería menos 2 por t a la menos 1 medio. Esto es una integral básica, una integral de tabla o la integral de una potencia, y tendríamos esta expresión. Luego de acá reacomodamos lo que se tiene. Luego este término t a la menos 1 medio, para que pase con exponente positivo, lo paso al denominador. Y luego devuelvo el cambio de variable, ya que t es igual a al cuadrado más x al cuadrado. Lo sustituyo y recordemos que esta integral se debe resolver de d a d más h. Luego tendríamos lo siguiente. Al sustituir los límites de integración tendríamos lo siguiente. Al sustituir el límite superior, acá donde está la x, tendríamos d más h. Y al sustituir el límite inferior, que sería d, en donde está la x, tendríamos d al cuadrado. Importante los signos, recordemos que el resultado de esta integral se multiplicará por un signo menos, y al multiplicarlo por menos, esto es lo que vamos a obtener, que el primer término será negativo y el segundo será positivo. Luego sustituimos la densidad de carga superficial, la colocamos en función de la carga y del área del cilindro, ya que como tal la densidad de carga superficial no es un dato del ejercicio, pero la carga del cilindro y el área del cilindro sí lo podemos colocar en función de los datos del ejercicio. Entonces aquí tendríamos que la densidad de carga superficial es la carga del cilindro, ya hablando de lo que es el cilindro en total, entre el área superficial del cilindro. Y eso sería igual a la carga del cilindro entre el área del cilindro, como no tiene tapas, sería igual a 2 por pi por radio por el largo del cilindro. Luego sustituyo acá en la expresión, aquí reacomodo primero la expresión antes de sustituir lo que es la densidad superficial, y luego sustituyo la densidad superficial y esto es lo que me queda. Luego se simplifica y me queda que el campo eléctrico es igual a esto. Me queda que el campo eléctrico, al simplificar esto que tenemos acá, es igual a K por Q entre H por esta resta que tenemos acá. Y esto sería el ejercicio. Espero les haya gustado. Hasta luego.